¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia en este día miércoles, primera hora, con el estudio del Catecismo de la Iglesia la Católica. Bueno, es más que estudio, es lectura del Catecismo y reflexiones que podemos ir haciendo juntos sobre este documento que tiene las bases de nuestra fe. Bueno, yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día y pidiendo de Dios la bendición para ustedes. Estamos viendo el catecismo como herramienta de trabajo, de bendición, de todo lo que es la vida de gracia, la vida de amor por parte de Dios para con nosotros, y que va a ser muy importante esta vida de gracia, esta vida de bendición y de todo lo que esto implica para todos nosotros en nuestro ser y en nuestro actuar. Muy bien, tenemos entonces, estamos en el capítulo segundo de la primera sección, de la primera parte. El catecismo tiene 4 partes. Primera parte es ahorita se me fue el avión, ahorita les digo, perdón, pero la profesión de fe. Primera parte, la profesión de fe. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Tercera parte, la vida en Cristo. La cuarta parte es la oración cristiana. La oración cristiana, ¿sí? Es estas 4 partes. Estamos en la primera parte, la profesión de fe. La primera parte, todas las partes tienen 2 secciones, primera sección y segunda sección. Estamos en la primera sección y en esta primera sección tenemos 3 capítulos. Ya estamos en el primer capítulo, el hombre es capaz de Dios. Vimos las vías de acceso al conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios según la Iglesia, cómo hablar de Dios. Y ya habíamos entrado en el capítulo segundo, cómo Dios sale al encuentro del hombre. Dios sale al encuentro del hombre. Y hablamos de la revelación de Dios, cómo Dios revela su designio amoroso, ¿sí? Y habíamos visto el número 51 y 52. Y vamos a ver el número 53. Déjenme leerles nada más como repaso el 51 y 52. Dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Estamos citando la Dei Verbum número 2. Esto ya lo habíamos explicado. Dios que habita, número 52. Dios que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los seres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Dios se revela y nos habla y nos dice: yo existo, yo soy. Y esto pues obviamente es muy muy importante, porque en base a esto nosotros vamos a ir trabajando, vamos a ir descubriendo esta voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que todos nos salvemos, pero nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, por nuestra propia esfuerzo. No podemos, es imposible que nosotros seamos capaces de trabajar haciendo eso. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que necesitamos de Dios, la gracia, la bendición, el poder de Dios para manifestarse en nuestras vidas. Muy bien, y esto pues obviamente va a ser muy, muy importante. Ok, hasta aquí nos habíamos quedado y vamos a ver el número 53. ¿Qué nos dice el número 53?
Dice, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Esto es, bueno, lo voy a leer completo, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente, citando a la Dei Verbum número 2. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas, dice, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Y luego citando a San Ireneo de León, dice, habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina. Bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Bueno, vamos a ver este número que va a ser muy interesante para todos nosotros poderlo comprender, poderlo realizar. Esto, pues obviamente, va a ser muy importante. ¿Qué es lo que necesitamos realizar? ¿Qué es lo que necesitamos, poder empezar a actuar? Pues nosotros descubrir que la revelación, el proyecto de Dios, pues tiene como finalidad precisamente una serie de etapas hasta llegar a una plenitud, que es lo que se conoce como la plenitud de los tiempos. Dice, el designio divino es una voluntad de Dios, es un proyecto de Dios, el hacerse presente en la historia de la humanidad. Ya les he explicado qué significa revelarse, es quitarse el velo para darse a conocer. Dios lo va a hacer gradualmente en etapas, hasta llegar a la máxima revelación. Y esta máxima revelación es en la persona de Jesucristo, es donde le llamamos la plenitud de los tiempos. O hay otra manera de decir, el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque ya no hay nueva revelación, ya no hay nada novedoso necesario para salvarnos. Cuando Dios se vuelva a revelar, Jesucristo en su segunda venida, ya no es para salvarnos, es para juzgarnos. Por eso hay que aprovechar este tiempo, que son el último tiempo de la historia de la salvación. Estamos en el fin de los tiempos porque es la última etapa de la historia de la humanidad antes de la venida de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo será? No sabemos. Llevamos 21 siglos de este fin de los tiempos o de esta plenitud de los tiempos. ¿Cuánto tiempo nos quedará? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe esta realidad. Entonces dice, el designio de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Entonces, Dios va a ir realizando acciones y palabras y acciones que están íntimamente ligadas, están relacionadas. Las palabras y las obras, ¿me pasas la Biblia, por favor, mi querido Sammy? Las palabras y las obras están íntimamente ligadas. O sea, la palabra y la obra de Dios. La palabra y la obra de Dios están siempre en esta interacción, en esta realidad. Vamos a ver unos ejemplos de lo que es esta interacción, ¿sí? O sea, esta revelación Dios la hizo por medio de dos elementos básicos: cuando habla y cuando obra. Obviamente muchas veces el hablar lo hace a través de ciertos personajes, que llamamos, por ejemplo, en el caso de los profetas, los patriarcas, algo así, o a través de obras, por ejemplo, la liberación del pueblo de Egipto, las plagas, o sea, son acciones y obras, pero no son aisladas. La palabra explica la obra y la obra afirma la palabra. De alguna manera va a ser muy importante. Entonces vamos a ver algunos ejemplos
de esta palabra y de esta obra de Dios que están íntimamente ligadas. Vamos a ver el Éxodo. El libro del Éxodo en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a buscar este capítulo. Gracias. Este capítulo 3 del Éxodo. ¿Qué es lo que nos dice? Fíjense. Aquí, ¿qué está primero? Aquí es la palabra. En todo el capítulo 3, Dios se revela a Moisés para mostrar cuál es esta palabra. Permítame tantito. Todas las llaves para abrir son estas 4. Por favor, gracias. Toda la acción que hace Dios es, a veces primero es la palabra para luego venir la obra, o a veces primero es la obra y luego se explica por medio de la palabra. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué sucede en el capítulo 3 de el Éxodo? Se los voy a leer y ustedes van a descubrir. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Yetró, sacerdote de Madián. Tras humando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver ese extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco su sufrimiento. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los gibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Bueno, luego vienen aquí la revelación del nombre de Yahvé y las instrucciones sobre la misión de Moisés. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo 3? La palabra. Aquí no hay ninguna acción todavía. Y vemos cómo la palabra se va a dar, o se dio en esta manifestación del proyecto de Dios. Quiero que hagas esto, quiero que se realice esto, quiero esto y lo otro. Esto es muy interesante. Ahora, ¿dónde viene la hora? Vámonos al capítulo 12. Capítulo 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? ¿Dónde es esto? Bueno, del 4, ¿qué sería? Ahorita les digo de dónde. Desde el 4, 5, 6 y 7 es el diálogo que va a tener Moisés con el faraón y algunos prodigios que va a realizar, pero que no va a ser suficiente. Entonces viene aquí la acción ya directa, la obra de cómo Dios va a liberar a su pueblo. Y en el capítulo 7 empezamos con las plagas, 8, 9, 10, 11 y hasta el 11 es la última plaga. Ya en el capítulo 12 viene la acción de liberación. Cómo se instituye la Pascua, la fiesta de los ácimos, la prescripción sobre la Pascua, la plaga, la muerte de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto, despojo de los egipcios y salida de los israelitas.
Luego capítulo 13 se da una serie de normas y donde se da también negrito, donde se da esta acción, a ver quién es, por favor, donde se da esta acción de la liberación, la salida de Egipto, ¿sí? Y pues el paso por el Mar Rojo, la protección que se va a tener y cómo se da, gracias, cómo se da este elemento de la acción liberadora. Entonces, ¿qué fue primero? La palabra de Dios y después aquí la acción que se va dando de liberación. Bueno, entonces vamos viendo que así en otros pasajes también podemos dar esto. Por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento. Ya vimos entonces palabra y obra. La palabra donde Dios le dice a Moisés que va a liberar a su pueblo y la obra cuando lo realice. Vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? En el capítulo 6, vamos a ver de qué se trata de San Juan. Capítulo 6 de San Juan. Nos presenta algo interesante, dice, que es la multiplicación de los panes. Aquí, ¿qué sucede? Se los voy a leer y vamos a ver. Dice, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía, porque veían los signos que se realizaban en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Y va a ser muy interesante porque es un elemento que va a estar ahí, en esa realidad. Acuérdense que la Pascua Jesús la va a vivir normalmente, siempre, como cualquier judío. La última Pascua va a ser diferente. Pero bueno, dice, al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús. Haced que se recuesten la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo el monte, él solo al monte. ¿Sí? Y entonces Jesús multiplica los panes. Pero ¿qué es lo que hace después? Entonces primero está la palabra. Perdón, aquí está primero la obra, que es... aquí déjenme buscar en qué pasaje está, porque no me aparece aquí. Entonces, primero viene aquí la obra, multiplica los panes. ¿Dónde viene la palabra? ¿Sí? Y es donde vemos este elemento en Juan. A ver, déjenme checar bien. Juan 6:35. Primero está la obra y luego viene la palabra. Dice, después en el discurso, en el versículo 28, ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que crean en aquel que ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer.
Jesús les respondió: en verdad os digo, no fue Moisés que os dio el pan del cielo, es mi Padre que os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. ¿Sí? Y es donde vemos cómo se presenta como el pan. Hace la multiplicación de los panes y se presenta como el pan. Obra y palabra. Y si lo queremos asociar todavía, la última cena es cuando se queda en el pedazo de pan para alimentarnos a todos. Entonces, vean cómo siempre está relacionado palabra y obra y palabra. No hay una diferencia ahí, no hay una separación. Esto es como Dios realiza la revelación. Palabra, obra, palabra. Siempre van unidas, siempre van concatenadas, siempre hay esa interacción de la palabra y de la obra. Entonces, regresando al número 53, dice: el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen, o sea, la palabra explica la obra y la obra explica la palabra. A veces es primero la obra, a veces es primero la palabra, pero se esclarecen mutuamente. Hay un esclarecimiento muy interesante. Este designio comporta una pedagogía, una enseñanza de Dios para nosotros, una pedagogía divina particular. ¿Cuál es? Dios se comunica gradualmente al hombre. Dios no se aparece a Abraham y le dice: bueno, te voy a mandar a Jesucristo, voy a mandar a mi hijo para que muera y resucite y prepárale todo. No. Dios hace toda una pedagogía de siglos, preparando un pueblo y enseñándoles y dándoles principios y dejándoles entrever a través de profecías, a través de signos, prodigios, a través de obras, lo que va a ser en la plenitud de la revelación en Jesucristo. Entonces, hay una pedagogía. Dios se comunica gradualmente al hombre, no de un solo golpe. Lo prepara por etapas. ¿Cuáles serían las etapas? Dios nada más se los voy a plantear así. Podríamos decir que es la creación, la caída, Adán y Eva, la revelación en Abraham, que serían los patriarcas, luego la liberación del pueblo de Egipto por Moisés, la entrada a la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida, y después serían los jueces que van a, entre comillas, gobernar al pueblo. Después vendrían los profetas, los reyes y profetas vienen juntos, profetas y reyes, y hasta llegar a la persona de Jesucristo. Sí, entonces serían las etapas. Fueron dándose etapas, así como si fuéramos haciendo algo, preparando un pastel o preparando o construyendo una casa. Son etapas. No voy a poner luego el techo. Sería imposible construir una casa empezando por el techo, cuando tengo que hacer zapatas, tengo que hacer hoyos en el piso, colar y todos esos elementos para levantar columnas y luego, no sé, poner pared y luego el techo. Entonces, las etapas de la revelación tienen su sentido, tienen su significado hasta llegar al tope, a lo máximo, a lo más grande de la revelación, que es la persona de Jesucristo. Por eso decimos fin de los tiempos o plenitud de los tiempos, porque ya no hay ninguna revelación. Todo lo que ha venido después de Jesucristo se le llaman revelaciones privadas. ¿Qué quiere decir? Que se les ha dado a ciertas personas a lo largo de la historia después de Jesucristo un mensaje privado. Quiere decir que pues esto no es necesario creerlo para salvarnos, no forma parte directamente de la revelación, pero la iglesia no niega que Dios siga manifestándose de una o de otra manera. La iglesia reconoce que Dios, en su infinita misericordia, sigue obrando, sigue diciendo: aquí estoy y vengo a salvar. Nos recuerda, todas las revelaciones privadas no es otra cosa más que un recordatorio de lo que Dios ha dicho anteriormente.
Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían ejemplos de revelaciones privadas? La Virgen de Guadalupe es una revelación privada. No estás obligado a creerlo. Nada más que la Iglesia ha reconocido que realmente es verdad y que forma parte de una revelación divina. La Virgen de Fátima, que digamos, el Señor de la Misericordia con Santa Faustina Kowalska. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? La Iglesia es depositaria, es responsable de cuidar este depósito de fe que se llama revelación. Y la revelación se va a dar, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo se da esta revelación. Pero la Iglesia es depositaria de esta fe, de esta revelación, y tiene que cuidarla. La conoce, la va descubriendo a través de la historia, porque la revelación no la podemos agotar. Ustedes pueden meditar la palabra de Dios y siempre hay una enseñanza nueva. Siempre hay algo muy, muy grande que podamos nosotros aprender de la palabra de Dios. Y esto, pues obviamente, nos lleva a poder entender que la revelación, aunque ya la tenemos en su totalidad, no la hemos agotado ni la terminaremos de agotar. Bueno, entonces las revelaciones privadas no son más que revelaciones de Dios, de la Virgen, a algunos personajes, a veces sacerdotes, a veces religiosas, a veces laicos, para recordarnos algo de lo que ya se ha dicho. La Iglesia tiene que checar que esas revelaciones privadas no se salgan o no sean contrarias a la revelación dada. Sí, porque se ha dado el caso en donde, no, pues hay una revelación, se me apareció la Virgen y me dijo que tenía que adorar a la Virgen. Épale, solamente a Dios adorarás y a Él servirás. La Virgen no se adora. Y entonces tú dices, aquí ya va algo contrario a la revelación. ¿Qué se toma en cuenta para que una revelación privada sea aceptada? Muchas cosas. Primero, el contenido teológico, que no vaya contrario a la fe. Y segunda, la vida del vidente. Si hay obediencia, si hay signos verdaderamente de una lucha de crecimiento, de madurez, de vida heroica le llamamos, ¿no? Vida heroica de las virtudes. Entonces, muchas veces, y también la obediencia, muchas veces las revelaciones sí se dan, pero son tentados los videntes y caen en la soberbia, no obedecen. Y entonces ahí es cuando la Iglesia para y no reconoce como verdad esa revelación. ¿Por qué? Porque a veces el vidente o los videntes se salen del contexto, se salen de este reconocimiento de la Iglesia, de la autoridad de la Iglesia, o se salen van contrario a la revelación misma, ¿no? Al proyecto de Dios. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que no es pues algo aceptado. Entonces mucho cuidado, que si la Virgen ¿cómo se llama esta? Del Pozo, que si Medjugorje, que hay muchas que son aceptadas, otras están en entredicho, están siendo vistas a ver si se dan o no se dan. Bueno, varios elementos interesantes que son importantes que tomemos en cuenta. Entonces, regresamos al número 53. Dice, ¿cuál es esta pedagogía divina? Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas. No es algo que Dios haga así de la noche a la mañana. Lo prepara por etapas. Y es en esta prepararlo por etapas, es lo que yo les decía, ¿no? Creación, la revelación misma, hasta llegar a la persona de Jesucristo. Todo lo demás que viene después, revelaciones privadas. Puedes o no creerlas, puedes o no aceptarlas, y no es necesario para salvarte. Lo que es necesario para salvarnos es de Jesucristo para atrás. O sea, del Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Ok. Para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo. O sea, Dios capacita al hombre, lo prepara para que el hombre pueda aceptar, pueda entender, pueda abrazar esta revelación que hace Dios de sí mismo
y que culminará, o sea, la plenitud de los tiempos, podríamos decirlo con otro nombre, la plenitud de la revelación. Perdón. La plenitud de la revelación está en la persona de Jesucristo. Por eso dice, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y misión del Verbo encarnado, Jesucristo. O sea, veamos todo este elemento, cómo se centra, imagínense como un gran embudo, una boca gigante, gigante, que es todo lo que es la revelación del Antiguo Testamento, y conforme se va acercando al tiempo de la revelación plena se hace un embudo y todo se centra en una sola persona. Antes se centraba en todo un pueblo, que dentro de ese pueblo había personajes importantes, como los patriarcas, como Moisés, Josué, los profetas Samuel, como los reyes David, como algunos personajes, como los jueces, Sansón, Ruth, Noemí, o sea, personajes importantes en la historia. Esther, la reina Esther, dentro de la historia del pueblo de Israel. Pero siguen siendo, forma parte de todo un pueblo, el pueblo judío. Y no son personajes así como que se centre toda la historia en ellos. No, son personajes importantes, pero forman parte de un colectivo. Hasta que llega el embudo a una sola persona, que es lo que celebramos en la Navidad, se celebra en la Navidad. Y esta persona es la que va a dar la pauta de la salvación. Es la que viene a traernos la plenitud de la revelación y la plenitud de la salvación. Solamente en Él va a ser donde se pueda realizar tu salvación. Por eso es el centro, por eso es la plenitud de la historia, por eso es la plenitud de la revelación, y Él es el Hijo de Dios, hecho hombre, que has venido a salvarnos. Por eso nosotros es importante que conozcamos nuestra fe, porque muchas veces, y aquí viene lo triste, la revelación se puede malinterpretar. De hecho, ustedes mismos lo saben, ¿no? Cómo se ha usado la Biblia para justificar muertes, para atacar a inocentes en la historia de la iglesia, las páginas negras de la historia, para atacar a los infieles. Se persiguió mucha gente, se cometieron muchas injusticias en nombre de Dios, utilizando la palabra de Dios. La iglesia cometió en la historia muchos errores. Y no me refiero solamente a la iglesia como la institución, sino también los mismos laicos, los sacerdotes, sí, obispos y alguno que otro papas, que van a cometer esta mala interpretación por intereses personales, por lo que ustedes quieran. Pero, independientemente de esto, pues gracias a la promesa de Jesucristo que el Espíritu Santo no abandonaría la iglesia. Y bueno, sabemos también que esta revelación ha sido mal interpretada, mal usada por los protestantes. Ellos tienen, yo tengo una serie de programas, Defiende tu fe. No, ¿cómo se llama? Aprende a defender tu fe, donde he hablado de algunos elementos de cómo los cristianos, por ejemplo, dicen, es que solamente la Biblia es suficiente. Y ellos son biblistas en el sentido de que solamente lo que está en la Biblia. Y una vez platicando con uno, yo le dije, bueno, dime dónde dice en la Biblia que solamente la Biblia. O dime dónde dice en la Biblia que los libros que tú tienes son los correctos. ¿Dónde dice en la Biblia? Porque si tú te basas solamente en la Biblia, dime dónde está esto para poder decir que tú tienes la razón en que solamente la Biblia, solamente lo que está en la Biblia es lo que Dios ha revelado y que no hay otra fuente. Y bueno, entonces se utilizan pasajes bíblicos y desgraciadamente cuando no hay esa inspiración de Dios se puede malinterpretar la palabra de Dios. Por ejemplo,
No me voy a meter en cuestiones complicadas. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Imagínate que haya una secta en donde pues se mutilan, se corten partes del cuerpo, porque dice la palabra de Dios que hay que cortarnos. Y bueno, claro, estoy siendo muy extremista, pero sí hay realidades así en donde vemos personas que han sectas, iglesias protestantes que están pero interpretando completamente erróneamente la palabra de Dios. Son fundamentalistas. Y bueno, repito, la iglesia no puede jactarse de ser perfecta. También se ha equivocado y ha cometido errores y ha dañado a gente inocente. La parte humana que está ahí. Pero una cosa es la interpretación y a veces el mal testimonio de los curas, de las monjas, de los laicos, y otra cosa es que la revelación esté mal. La revelación no está mal, la revelación está ahí. El problema es no desviarnos. Por eso la iglesia tiene que custodiar la revelación para que no sea alterada, para que no se malinterprete o se le dé, por ejemplo, la opinión personal. No es un acto personal. Bueno, pues es que a mí me dice esto la palabra de Dios y yo lo entiendo así, yo lo interpreto así, lo voy a hacer. No se puede. Porque cada cabeza es un mundo. Cada ser humano es diferente. Imagínate, bueno, pues es que a mí la palabra de Dios, el que no odia a su padre y a su madre, el que no abandone. Pues entonces aquí dice la palabra de Dios que yo me voy a dedicar, y esto me ha tocado muchas veces, me voy a dedicar al servicio de Dios y voy a abandonar a mi esposa porque Dios me quiere en el servicio. Obviamente no es así. Dios no quiere la separación ni la destrucción de una familia. Pero esto es el problema, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos el número 53 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios mediante, la próxima programa empezaríamos con las etapas, hablaríamos de las etapas de la revelación, ¿sí? Desde el origen, Dios se da a conocer. Entonces, estaríamos hablando de lo que es ya estas etapas. Vamos a tratarlas de ver y vamos descubriendo estas etapas para ir haciendo conciencia de la misericordia de Dios para con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, compartir esta lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, ir viendo algunos elementos básicos para irnos enamorando más de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Entonces, nos quedamos en el número 53, terminamos el 53, empezamos el número 2 romano, las etapas de la revelación, el número 54 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y rezamos con la segunda hora de nuestro programa. Recuerden, Dios es amor y te ama.